Shalom, queridos hermanos y amigos. Como siempre, cada semana nos reunimos acá al principio del Shabbat, ¿verdad? De lo que llaman viernes en la noche. Y para estudiar en estos momentos, en estas semanas, estamos estudiando en estos meses el libro de Revelación, conocido como Apocalipsis. Hoy vamos a considerar el capítulo 11. Quiero advertir a los hermanos que, bueno, antes de eso, ya envié a los que están en mi lista hebraica el capítulo 11 también del comentario de Apocalipsis por el doctor Taylor, que él abunda en explicaciones y interpretaciones. Por eso me gusta, porque él da distintas interpretaciones a varios puntos, ¿verdad? Y es razonable eso. Con algunas interpretaciones no concuerdo y con otras sí. Es normal y me parece que debe ser así. Así que voy a mostrar ya mismo el documento para ir poco a poco comentando los versos. No son muchos versos de este capítulo. Y después al final, pues todos están invitados, o como siempre, a participar en un diálogo, vamos a decir, en el que todos pueden, todos los presentes acá en Zoom, ¿verdad? Pueden aportar sus opiniones o también sus preguntas. ¿Ok? Y los queridos hermanos que nos ven en YouTube, pues si quieren venir y visitarnos acá, pueden escribirme a esta dirección, que otra vez la había equivocada, es hebraica@gmail.com, y pues le damos el enlace de entrada. Ok, ahora sí abrimos el documento y comenzamos enseguida. En el nombre de nuestro Padre ya. Perek Yod Aleph, capítulo 11. Solamente voy a leer el verso 1 en hebreo para que se ambienten, ¿verdad? Los hermanos en el hebreo. Acá tenemos el hebreo con letras hebreas, por decirlo de algún modo. Y acá es hebreo, no es menos hebreo que el primero, con letras españolas. Guayinatenli, canadome lemate, guaya amod, hamalach, guayomar, cum, umod, et hekalha Elohim. Y me fue dada una caña semejante a una vara, y se paró el mensajero y dijo: levántate y mide el templo del Todopoderoso, eso es Elohim, y el altar, son dos cosas, y a los que adoran en él. ¿Okay? Vamos a ir por partes, obviamente. Aquí está hablando del templo. Por lo tanto, algunos han interpretado a raíz de ese verso que cuando sucedan los eventos narrados o simbolizados en este capítulo, ya el templo, lo que llaman el tercer templo, va a estar edificado. Bueno, es una interpretación. No hay que estar contradiciendo nada, ¿verdad? Una interpretación, como hay otras. Pero hay otra interpretación que a mí me hace más sentido, personalmente. No tiene que ser la misma idea de todo, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta a través de todo el capítulo 11 y otros posteriores, pero especialmente el capítulo 11, que cuando se habla del templo, se está simbolizando, o sea, ese templo que se menciona en esos capítulos, simboliza, representa al pueblo de Yahweh, ¿ok? En general. No vamos a decir que representa a la asamblea de Yahweh o a la iglesia tal, no. No se trata de iglesias, ni de asambleas, ni de congregaciones. El pueblo de Yahweh, como concepto general, va a sufrir todo lo que se va a sufrir, o parte de lo que va a sufrir el mundo en los tiempos finales que se describen en estos capítulos de Revelación. ¿Ok? Por lo tanto, según esta interpretación más simbólica, porque la interpretación de que esto representa el templo literal, tercer templo que va a ser reedificado en los últimos tiempos, pues es una interpretación literal. La otra interpretación es espiritual o simbólica, y es que el templo es el pueblo de Yahweh, y el altar son parte del pueblo de Yahweh, probablemente los líderes, pero que serán
serán los que darán su vida por la fe, que serán perseguidos y matados por la fe. Eso representa el altar. Después vamos a ver por qué. Y a los que adoran en él, pues todos los que se allegan para adorar junto con este pueblo. Ok, vamos al verso 2. Y el atrio que está fuera del templo, déjalo fuera. ¿Okay? El atrio representa a los gentiles, a los que no son israelitas. Y aquí casi lo dice directamente. Déjalo fuera y no lo midas, el atrio, porque es dado a los gentiles. Ahí está. Y a la ciudad santa, ellos pisotearán, los gentiles, 42 meses. Hay intérpretes que se esfuerzan por darle un sentido literal, en cierto modo, a estas fechas y estos números. No, eso no es necesario. 42 meses, después vamos a hablar un poco más sobre eso, pero eso es lo que representa un periodo corto, ¿ok? O un periodo más o menos largo, pero no demasiado largo, como decir 1000 años. 1000 años representa un periodo largo. Decir 42 meses es decir un periodo corto, ¿ok? Y ese será el periodo que iban a estar los gentiles pisoteando la ciudad santa. ¿Y cuál es la ciudad santa? Jerusalén, obviamente, Jerusalén, ¿verdad? Eso, hermano, empezó a cumplirse en el año 70. Porque fíjense que muchas porciones de revelación, algunas se han cumplido ya, otras se están cumpliendo ahora en nuestros tiempos y otras estarán cumpliéndose en el futuro. ¿Ok? Vamos a darnos cuenta, tenemos que darnos cuenta para entender el libro de Revelación, que que están divididos en segmentos proféticos. ¿Ok? Segmentos proféticos por capítulos, pero no limitándose a capítulos, porque algunos segmentos proféticos abarcan 2 capítulos y hasta más. Hay que entender también que estos segmentos proféticos, algunos son concurrentes, mientras que otros son consecutivos. ¿Qué quiere decir esto? Esto es como un preámbulo, ¿eh? Algunos de estos segmentos, por ejemplo, de las 7 trompetas, y otros segmentos que no quiero adelantarme, son consecutivos si van uno después del otro. Algunos lo son. Pero hay otros segmentos que son concurrentes. Eso quiere decir que se cumplen a la misma vez varias cosas o varios acontecimientos de lo que se mencionan en esos segmentos suceden a la misma vez. Eso es concurrente. Mientras que los otros son consecutivos porque vienen uno después del otro, como las 7 trompetas, que se toca una después de la otra. Bueno, pues esta medición aquí es uno de esos segmentos concurrentes y en parte ya se ha cumplido y se está cumpliendo ahora mismo. Porque el medir la ciudad es un juicio. ¿Ok? ¿Qué es eso de medir? Dice que midas, acá arriba, mide el templo, el verso 1. Y el altar y a los que adoran, mide. Eso representa juicio, hermanos. Evaluación. No juicio en el sentido de castigo, porque a veces la palabra juicio significa castigo, pero no siempre. Ahora, aquí se representa juicio en sentido de evaluación. ¿Ok? Y el atrio también, o sea, el atrio no se iba a medir. En otras palabras, esto no tiene que ver con los gentiles. Esto es lo que se está tratando en este capítulo. En parte sí, pero principalmente no. Principalmente tiene que ver con Israel. Tanto Israel carnal como Israel más amplio, que a veces llaman a Israel espiritual. Aunque yo no usamos ese título porque los que hablan de Israel espiritual, hablan de un Israel que sustituye al Israel carnal. Que Israel carnal son los judíos, Israel espiritual son los cristianos. Eso dicen algunos. Nada que ver, hermanos. Nada que ver. Pero cuando nosotros hablamos de Israel espiritual, no queremos decir eso. Queremos decir que dentro de todo Israel, incluyendo israelitas carnales e incluyendo israelitas que han sido injertados al tronco de Israel, que vienen a ser israelitas también, hay, entre todos ellos hay unos que son espirituales y otros que son carnales, como israelitas, ¿verdad?
Ok, vamos al siguiente verso. 3. Y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán 1260 días vestidos de saco. Ok, es el mismo periodo de los 42 meses. Que 2 testigos. También eso tiene 2 interpretaciones principales. Algunos interpretan que eso representa 2 profetas que van a surgir en los tiempos del fin. Literalmente, hombres, profetas. De hecho, cuando estuve en Estados Unidos hace unos años atrás, estuve 2 años allá y conocí un hermano que él decía que él y otros de los hermanos norteamericanos, ¿verdad? Gringos, como dicen por acá, son los de esos 2 profetas. Y que uno es Elías y otro es Moshe. Y todo ese tipo de interpretaciones extraviadas, ¿verdad? Y él decía que él es uno de esos 2. Yo creo, no sé si está vivo porque tiene más edad que yo, creo. Sí, tiene más edad que yo. Debe estar en los 85 si está vivo o en los 90. Y si no, pues debe estar descansando, esperando la resurrección. Así que no se cumplió lo que él dijo, lo que él predijo, que él iba a cumplir esa profecía. Y otros han predicho cosas semejantes. No. Estos 2 testigos, hermanos, son el pueblo de Yahweh también. Esto es un evento concurrente. ¿Ok? No consecutivo. Estos 2 testigos representan la palabra de Yahweh, la palabra del Todopoderoso. Estos 2 testigos representan el antiguo pacto y el nuevo pacto. Estos 2 testigos representan el Tanaj, lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, y la Besorá o los escritos apostólicos, que algunos llaman el Nuevo Testamento. Esos 2 conjuntos de escritos son los 2 testigos. En otras palabras, la palabra de Todopoderoso, e incluido la proclamación de lo que llaman en griego el evangelio, la Besorá en hebreo, la buena noticia del reino. Esos son los 2 testigos, según la interpretación espiritual. Dice que profetizarán por 1260 días vestidos de saco. Vestidos de saco. Fíjense que en hebreo incluso la palabra saco es la misma. Sac, mírenlo aquí en hebreo. Sac. Déjenme buscar la mano de acá. Sac es saco. Y acá, mírenlo acá en la transliteración. Sac, vestidos de saco. Saco es una tela que se hacía de pelo de cabra negra. Siempre de cabras negras. Por eso a veces se habla también de duelo y se visten de saco por el duelo. Eso quiere decir que se visten de luto, vestidos de saco, los 2 testigos vestidos de saco, vestidos de luto, de negro. ¿Por qué? Porque están viviendo, están funcionando, están presentes en este mundo durante un duelo. Un duelo en el sentido de gente que muere, ¿no? Y se hace duelo por ellos. Eso es lo que simboliza que están vestidos de saco. También pudiera simbolizar que están vestidos de saco en el sentido de que están en oscuridad. O sea que la gente no conoce la verdad. Lee la Biblia, pero no conoce la verdad. Tienen el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero no conocen la verdad. Tienen la verdad en las manos, pero no la conocen. ¿Les suena conocido ese concepto? ¿Cuántos millones de Biblias se han publicado en este planeta? Incontables millones. ¿Cuántos la conocen verdaderamente? ¿Cuántos la entienden? Muy pocos. Entonces, la palabra de Yahweh está vestida de saco, en el sentido de oscuridad, o sea, de que no es conocida como es realmente la palabra de Yahweh. O puede verse también en el sentido de que está manifestándose la palabra del Todopoderoso, el mensaje del Mesías, etcétera, etcétera, en un periodo de duelo, en un periodo de sufrimiento, de muertes, de sangre, etcétera, etcétera, lo cual viene a enfatizarse mucho más en los capítulos subsiguientes. Verso 4. Estos son los 2 olivos
¿Ok? Está diciendo que los dos testigos del verso 3 es lo mismo que los dos olivos del verso 4. Y está diciendo que los dos testigos y los dos olivos es lo mismo que los dos candeleros que están ante el poderoso de la tierra. Ahí está. Fíjense como tres símbolos distintos para lo mismo. Eso es lo que dice ahí. Los tres son la misma cosa. Los dos testigos, los dos olivos y los dos candeleros son lo mismo. Ahora, en Revelación capítulo 2 y 3, ¿con qué compara a la asamblea, a la congregación? O si usted quiere llamar a la iglesia, pues ok, la iglesia. ¿Con qué compara la congregación en esos capítulos primeros? Con candeleros, ¿verdad que sí? Entonces, todo eso cuadra con el concepto de que aquí se está hablando de la congregación, de la asamblea, de la iglesia en griego. Digo en griego porque iglesia es una palabra griega, ¿ok? En español se dice congregación o asamblea. Entonces, fíjense que el hecho de el versos 3 y 4 nos da a entender, abre nuestro entendimiento para que nos demos cuenta que aquí se está hablando de la palabra del Todopoderoso, el mensaje de las Escrituras, el mensaje de la buena nueva. Eso es lo que se estará proclamando en los últimos tiempos de una manera especial, pero en un tiempo de luto. ¿Luto por qué? Eso puede aplicarse a muchas cosas. Por guerras, por persecuciones, por homicidios al granel en todas las naciones, etcétera, etcétera. Tiempo de luto. Y eso no hay que explicarlo mucho. Prenda la televisión, prenda la radio o busque en internet las noticias. A ver si no hay muertes todos los días, todos los días, todos los días. Asesinatos, homicidios, suicidios, etcétera, etcétera. Guerra, incluso ahora para mejor estamos en guerra, para peor, debí decir. Estamos en guerra, no nosotros acá, ¿verdad? En las Américas. Hablando de Rusia y perdón, Ucrania, envueltos en guerra. Israel a punto de enfrentar una guerra con Irán, a punto de, no digo que ya empezó, pero a punto de. Irán es una nación que está loca por avanzar a hacer sus armas atómicas nucleares, que las está preparando para barrer a Israel del mapa. Esa es la meta de esa nación impía. Perdón, la nación no es impía, los líderes de ellos son los impíos. Quieren borrar del mapa a Israel, lo han dicho con su boca, los líderes de Irán. Entonces, eso es parte del asunto, hermano. Estamos de luto, espiritualmente hablando. Si eso se da, Israel tiene ya armas nucleares y muchas. Y si eso se da, hermano, se va a hacer un desastre bárbaro a nivel mundial. O sea, estoy enfatizando esto porque eso es lo que representa el luto, hermanos, en estas predicciones, en estos símbolos, vestidos de saco, de luto. ¿Ok? El siguiente verso 5 nos dice, y si alguno quiere dañarlos a los dos testigos, a los dos olivos, a los dos candeleros, que es lo mismo, si alguien quiere dañarlos a ese mensaje que representa estas cosas, fuego sale de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere dañarlos, es necesario que así él sea matado. ¿Ves que eso no puede ser literal? De que sean dos hombres literales, dos profetas, ¿cómo que va a salir fuego de la boca de dos hombres? No, esto representa el castigo divino que vendrá sobre aquellos que quieran dañar el mensaje del Todopoderoso o que quieran suprimir o eliminar el mensaje del Todopoderoso para estos tiempos del fin. Y si alguno quiere dañarlos, es necesario que sea matado. También acuérdense de lo que hemos dicho desde el principio. Casi todo revelación es simbólico, ¿verdad? No es que van a empezar a matar gente de verdad, literalmente, a todos los que se opongan. Al contrario, los enemigos son los que van a perseguir a los fieles y van a matar a algunos de ellos. Verso 6. Estos, otra vez, ¿quiénes son estos? Pues los dos testigos
los dos olivos y los dos candeleros. Simbólico, ¿verdad? Estos tienen autoridad de cerrar los cielos para que no caiga lluvia en los días de su profecía, como pasó en el tiempo de Eliyahu. Y autoridad tienen sobre las aguas para convertirlas en sangre, como sucedió en el tiempo de Moshe, y para herir la tierra con toda plaga, todas las veces que quieran. En otras palabras, hermanos, la palabra del Todopoderoso tiene el poder y la autoridad para hacer que sucedan estas cosas que están mencionadas en este verso. Quizás no de manera literal, pero de manera simbólica, lo que está diciendo es que los que guerreen en contra del plan divino para los últimos tiempos recibirán castigos y grandes. ¿Ok? Eso es lo que significa convertirlas en sangre y toda clase de plaga. También pudiera ser que estos castigos que se mencionan aquí se estén cumpliendo en estos tiempos, porque en estos tiempos se está derogando, quizás esa palabra no es correcta, se está vituperando más que antes la palabra, la verdad del Todopoderoso. ¿De dónde piensan ustedes que salen esos movimientos modernos de liberación femenina, de homosexualismo, lesbianismo y y lo otro, y aborto por por la libre, como se dice, ¿no? Y toda clase de corrupciones humanas? ¿De dónde surge eso? Del rechazo de la palabra del Todopoderoso. Que hasta incluso sacaron a lo que ellos llaman Dios, que es Yahweh, el Todopoderoso, lo sacaron de las escuelas en Estados Unidos y en otros países también, que no sé si en todos. Ya está prohibido orar en las escuelas públicas de nuestros países. Y etcétera, etcétera. Han sacado del panorama la palabra del Todopoderoso, el mensaje de la buena nueva, el mensaje de la Torá, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no me extraña que podamos pensar que estas desgracias que ocurren aquí, que se mencionan en el verso 6, se esté cumpliendo ahora delante de nuestros ojos, hermanos. Esta sociedad en la que vivimos es una sociedad corrupta hasta los huesos. Y si vamos a la política, no quiero abundar en eso, porque ya he hablado bastante de eso. Pero acá en mi país, prácticamente todos los meses caen 1 o 2 o 3 políticos corruptos, ladrones, y el FBI, que es la autoridad máxima aquí en Estados Unidos, le cae arriba y ya los están metiendo presos a montón por chavo, como dicen los muchachos en la calle. Pero eso es parte, esa corrupción moral, esa corrupción social en la que estamos inmersos en estos países, es lo que atrae sobre las naciones el castigo, la disciplina de las plagas que son para disciplinar o castigar a los impíos, a los perversos. Y te dirá, bueno, pero sufre justo por pecadores. Bueno, no necesariamente. El morir en una plaga no es un castigo para los justos, porque los justos tienen asegurada la resurrección, mientras que los impíos no. Entonces hay una gran diferencia. ¿Ok? Verso 7. Y cuando hayan acabado su testimonio, o sea, el testimonio de la congregación, de la asamblea, del pueblo de Yahweh, que va a estar y está dando testimonio de la verdad en esta sociedad corrupta y perversa. Cuando hayan acabado su testimonio, entonces se manifestará la bestia. Ahí está, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. O sea que va a haber una guerra, yo diría que más simbólica, como la mayor parte de las cosas que ocurren en el libro de Revelación son simbólicas, ¿verdad? No necesariamente que van a matar a todos los creyentes, no, pero que van a ser perseguidos y van a ser considerados como si fueran muertos, como que no pertenecen a esta sociedad. Esa es la persecución que viene. ¿De parte de quién?
de la bestia. Ahí lo dice, la bestia, en hebreo está la palabra hajayá. Hayot son bestias en hebreo, y hayá es una sola bestia. En este caso, la hayá, la bestia que sube del abismo, el tejón. ¿Qué es el abismo? Bueno, el abismo tiene dos sentidos en las escrituras hebreas. Puede ser una región subterránea donde va a ser encerrado el Satán, el capítulo 20 de Revelación, en el abismo, para que no engañe más a las naciones durante 1000 años. Eso es debajo de la tierra, una región subterránea. Pero el abismo también son los océanos. Acuérdense de Génesis capítulo 1 y los primeros versos, que dice que un viento poderoso, un viento, digamos, del Todopoderoso, que se cernía sobre la faz del abismo, y sobre la faz de que se cernía ese espíritu poderoso en Génesis capítulo 1, sobre las aguas de los océanos. Entonces el abismo es el océano. Y lo que en Revelación especialmente, todo lo que usted ve en Revelación que dice que sale del mar, representa gente. ¿Ok? O sea, el abismo literal que es el mar y también la región subterránea es símbolo de gente en estas profecías. Por lo tanto, esa bestia que dice que sube del abismo quiere decir que es una organización humana. La bestia no es una persona. La bestia que menciona la Revelación no es un hombre, como a veces se dice o se conceptualiza. Es un sistema que sube del mar o del abismo, que es lo mismo en esta profecía. Quiere decir que es un sistema humano, creado por seres humanos perversos. Y esos son los que perseguirán a los santos, a los consagrados del pueblo del Todopoderoso. Y sus cuerpos estarán sobre la plaza de la gran ciudad, la llamada espiritualmente Sedom y Mizraim, que también su amo fue ejecutado allí. Qué extraño suena esto, pero esa ciudad es Jerusalén. ¿Ah? Te dirá, pero ¿cómo? O sea, vamos a ir por partes. Dice que sus cuerpos estarán sobre la plaza de la gran ciudad, llamada espiritualmente Sedom y Mizraim. Porque Jerusalén moderna se ha convertido en una ciudad, bueno, no me crean a mí, busquen las noticias de cómo está la sociedad de israelitas allá en Israel, la tierra de Israel, la tierra de Yahweh, la tierra del pueblo de Yahweh, pero la generación, ¿cómo diríamos? La sociedad que se está desarrollando en esa tierra santa es Sedom y Mizraim. Sedom o Sodoma, como dicen equivocadamente otras versiones, representa la homosexualidad, el homosexualismo más bien. Homosexualidad es una cosa y el homosexualismo es otra. Homosexualidad es la situación, la condición de la persona, pero homosexualismo es la práctica de la homosexualidad. Busque las noticias de Israel para que usted vea cómo está ¿cómo que le llaman ahora? Qué sé yo, qué gay, de los gays, tienen sus nombres ahí especiales, los LGBT, que si yo cuántas letras le ponen ahí para disimular, para no decir somos homosexuales, ahora dicen somos LGBT o LGBTG, qué sé yo, bueno, nombres y esos son títulos o nombres que se dan para disimular lo que son homosexuales. Eso está en Israel floreciendo así, hermanos. Y menciono Israel, eso está en todas las naciones, pero digo, menciono Israel porque aquí están diciendo que estos profetas serán aplastados, vamos a decir, matados, aunque simbólicamente, en una ciudad que se llama espiritualmente, o sea que no es verdad, que no es su nombre verdadero, sino espiritualmente es Sedom y Mizraim. Y Mizraim representa la esclavitud. Pero ¿cómo sabemos que es Jerusalén? Porque dice que también su amo, se refiere al Mesías, Yahoshua, fue ejecutado allí. ¿Y dónde fue ejecutado el Mashiach, Yahoshua? En Jerusalén.
Entonces está claramente identificando aquí este verso con Jerusalén. Pero no confundan esto con la Jerusalén celestial, dice otra cosa, eso viene después. Verso 9. Verso 9. Y verán los pueblos y las familias y las lenguas, o sea, los idiomas, y las naciones, los cadáveres de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean puestos en sepulcros. O sea, esa es la visión que recibe Yohanan, ¿verdad? Como explicamos al principio, eso es como un sueño, pero que en vez de estar dormida la persona, está despierta. Es lo mismo. Una visión es como un sueño, pero despierto. Y esto está, él está viendo esto ocurrir ahí. ¿Eh? Pero eso no quiere decir que hay que tomar eso literalmente y de que todos los santos van a ser eliminados, asesinados. Y no, esto de una manera bastante clara representa que el mensaje que proclaman estos siervos de Yahweh, el mensaje de la verdad y la pureza de la palabra sagrada que proclaman estos cuerpos religiosos, o como se les llame, espirituales que conforman el pueblo del Todopoderoso, serán pisoteados, serán eliminados por algún tiempo, ¿ok? Pero no para siempre. Por eso dice que los cadáveres de ellos estarán por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean puestos en sepulcros. Ahí está. Y verso 10, y los que moran sobre la tierra se gozarán por ellos. Ok, creerán que ya han eliminado a estos molestosos que andan predicando el evangelio y la Torá y todas esos elementos de la palabra del Todopoderoso. Esa gente van a ser aplastados, encarcelados, cancelados. Y la gente se gozará por eso y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, que es un símbolo siempre de fiesta. Porque los 2 profetas estos han atormentado a los que moran sobre la tierra. Ustedes no se han puesto, seguramente algunos sí lo habrán hecho, muchos de ustedes han visto las noticias en la televisión y en la radio también, pero especialmente en la televisión, cómo se manifiestan contra los creyentes, tanto cristianos como mesiánicos y judíos y lo que sea. Cómo se manifiestan contra los creyentes en la Biblia, en la palabra del Todopoderoso. Estas organizaciones modernas, especialmente las de homosexuales y otras que no son homosexuales, pero que apoyan a estos grupos minoritarios, que aunque son minoritarios, quieren imponerse sobre la mayoría de la población en leyes, quieren ahora dominar y controlar las escuelas, etcétera, etcétera. Ustedes saben quizás más que yo de lo que está pasando en este mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos 2 profetas, fíjate, lo llaman profetas, primero lo llaman los 2 testigos. Quiere decir que profeta es el que habla, expone la palabra del Todopoderoso, no es el que predice el futuro. ¿Ok? Han atormentado a los que mueren sobre la tierra porque ellos no quieren escuchar la verdad de la palabra. Y eso se ve clarito, hermanos, en nuestra sociedad moderna, que es como que tapan, simbólicamente hablando, tapan sus oídos para no escuchar, no quieren saber de la verdad, de la pureza de conducta que proclaman y tratan de ejemplificar también los hijos del Todopoderoso. ¿Verdad? Fíjense que aquí no estamos hablando de religión, ni de cristianos, ni de judíos, ni de mesiánicos, ni de asamblea Yahweh. No estamos hablando de organizaciones, ni grupos, ni nombres. Estamos hablando de los siervos del Todopoderoso Yahweh, que lo hay en todos los grupos. Atormentan a los que mueren en la tierra porque les predican la verdad. Les predican y les proclaman lo que dice Yahweh que debe ser la conducta de los seres humanos. Pero a ellos no les gusta eso. Como no les gusta, eso los atormenta, que decir, los molesta, ¿ok? Y por eso es que los van a eliminar, quieren cancelarlos. Y después pero dije que no era para siempre, porque mire lo que dice aquí el verso 11. Y después de 3 días y medio, espíritu de vida de parte del Todopoderoso entró en ellos, ¿verdad? En el símbolo de la visión.
y se levantaron sobre sus pies y un gran temor vino sobre los que los vieron. En otras palabras, va a haber un periodo cuando domine la bestia. Lo que pasa es que no vamos a entrar en muchos detalles porque eso de las bestias viene después, en capítulos posteriores. Esto es como un preámbulo a lo que viene en capítulos subsiguientes. ¿Ok? Pero cuando esa bestia empiece que de hecho ya empezó, de esta bestia que estamos leyendo ahora, eso se está dando ya, ahora, pero se dará con más fuerza en el futuro, que van a buscar la manera de, por medio de las leyes de los gobiernos, van a tratar de suprimir la verdad. Y ya han empezado, pero así, poquito a poquito. Pero van a lograr más, ustedes lo van a ver. Y entonces dice que al levantarse sobre su pies, que dice que van a ser restauradas las predicaciones, las proclamaciones de la verdad, va a ser restaurado con mayor poder y mayor fuerza y autoridad en el futuro, después de esta supresión de la verdad. ¿Ok? Y por eso ellos entonces viene un gran temor sobre ellos. Y el verso 12, y oyeron una gran voz de los cielos que les dijo, hablando ahora de los testigos, de los dos profetas, de los dos testigos, que son los dos olivos, que son los dos candeleros, todo eso simbólico, ¿verdad? Del pueblo del Todopoderoso, que les dijo, suban acá, y subieron a los cielos en una nube, y los vieron sus enemigos. Eso no tiene nada que ver con lo que llaman el rapto, pero ese es un nombre equivocado, le llaman bueno, el rapto, no me sale la otra palabra, me disculpan, pero no tiene nada que ver con lo que llaman el rapto, ¿ok? Está hablando aquí de esos dos testigos, antes de la venida del Mesías, mucho antes. Está hablando del pueblo del Todopoderoso durante un periodo de persecución por las autoridades, que es la bestia, esta bestia, porque hay otras. Y por lo tanto, eso de que subieron a los cielos en una nube es simbólico también. Lo que quiere decir es que serán vindicados, restaurados a su autoridad y poder delante del mundo. Y eso de que suben en una nube, pues también es símbolo de aprobación celestial. Quiere decir que ese nuevo auge que tomará la predicación del evangelio verdadero, de la Torá, de la Besorá, que tendrá lugar en el futuro también, en los últimos días, es algo divino, apoyado por el Todopoderoso. Eso es lo que se representa aquí por el hecho de que son elevados en una nube. Hay más. Verso 3, 12. No, ya leímos eso, el verso 13 ahora. Y en aquella hora ocurrió un terremoto grande y la 10ª parte de la ciudad cayó y fueron muertos en el terremoto hombres, en número de 7,000. Todo eso es simbólico, hermanos. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al poderoso de los cielos. Un terremoto grande que surgirá en los últimos tiempos puede ser literal. No digo que no pueda ser literal. De hecho, hay muchos expositores de la palabra que sí lo ven como un terremoto grande, inmenso, que va a venir en estos últimos tiempos, como algo literal, real. Pero también puede ser simbólico, hermanos. Puede ser un terremoto en el sentido de que temblarán las naciones poderosas, las naciones que estarán persiguiendo al pueblo del Todopoderoso, temblarán como tiembla la tierra en un terremoto, ¿verdad? Y serán sacudidas. Eso es lo que representa este asunto. Dice que la 10ª parte de la ciudad cayó. O sea, una parte de estas naciones perseguidoras van a ser eliminadas. No la gente, no me refiero a la gente, sino los gobiernos. Acuérdense que estaba hablando de Hayot, bestias. Las bestias siempre en la profecía representan gobiernos, sistemas de gobierno. ¿Ok? Eso van a ser sacudidos y eliminados en algunos casos, porque no todos. Por eso dice, una 10ª parte de la ciudad cayó. La ciudad en este caso es el sistema mundial de gobiernos perversos, corruptos y falsos también. Y religión falsa. Todo eso está incluido en este verso. ¿Ok?
y fueron muertos en el terremoto hombres en número de 7,000. Quiere decir que será un número de personas o de individuos o de organizaciones serán eliminadas totalmente. 7,000, un número simbólico. No hay que pensar que sean hombres literales, 7,000 personas, no necesariamente. Organizaciones sí, ¿ok? Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al poderoso de los cielos. Eso fue lo que Johanán vio en esa visión. Quiere decir que habrá una vindicación o una reivindicación de los creyentes fieles que proclamarán la verdad en estos últimos tiempos y que después de ser perseguidos y cancelados, quizá por cárcel, cancelados por ser encarcelados, probablemente, ¿verdad? Van a ser reivindicados posteriormente. Y por eso es que dice que a raíz de eso, muchas personas se temen y dan gloria al poderoso de los cielos, a Yahweh. Entonces, verso 14 dice, el segundo ay ha pasado. Miren, el tercer ay viene pronto. Son 3 ayes que se presentan en estos capítulos. Y aquí está diciendo que ese es el segundo ay, esto que acabamos de describir. Ya pasó. O sea, en el momento en que Johanán está viendo, ¿verdad?, estas visiones, no estamos diciendo que ahora que en el cumplimiento de eso pasó, no. Estamos diciendo que en lo que él está viendo, en su visión, eso pasó. Y dice que viene un tercer ay. Un ay quiere decir una situación terrible y tremenda de sufrimiento para los seres humanos o para los gobiernos, que es todavía más probable, ¿verdad?, que signifique los gobiernos. Y verso 15, ya estamos cerca del final, y el séptimo mensajero tocó la trompeta. Fíjense que estamos el segmento profético de los 7 mensajeros con las 7 trompetas, que es un segmento no necesariamente consecutivo, sino concurrente, como explicamos al principio. Y el séptimo mensajero tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en los cielos que decían, han venido a ser los reinos de la tierra de nuestro soberano y de su ungido y reinará por siglos de siglos. Por lo tanto, en este séptimo toque de trompeta por parte del séptimo ángel, que eran 7 ángeles, es algo que sucederá y casi inmediatamente antes del regreso del Mesías a la tierra. ¿Ves? Con esto concluye este segmento profético con el séptimo ángel que toca la trompeta. Y se dice, han venido a ser los reinos de la tierra de nuestro soberano y de su ungido. Fíjense que no está diciendo ahí, y serán llevados al cielo los santos. Ahí no dice eso. Ahí dice que los reinos de esta tierra, en esta tierra, vienen a ser ahora, con la venida del Mesías, del soberano, ese Yahweh, y de su ungido, que es Yahushua, el Mesías. Y reinará por siglos de siglos. ¿Okay? Es una combinación interesante de este segmento profético que culmina con la segunda venida del Mashiach, el regreso del Mashiach a la tierra. Y dice, y los 24 ancianos que se sientan ante el Todopoderoso sobre sus tronos, cayeron sobre sus rostros y adoraron al Poderoso. Eso se da en el cielo. Acuérdense lo que estudiamos en el capítulo 4. Que esos 24 ancianos son seres celestiales en la visión que Johanán tuvo, que representan 24, podríamos decir 24 reinos del universo, reinos universales, ¿verdad? Y que son parte del consejo celestial o parte del tribunal celestial. Y esos 24 ancianos quiere decir que todos los gobiernos del universo, una vez que esto se cumpla, caen sobre sus rostros y adoran al Poderoso. En otras palabras, todo el universo, a raíz de estos sucesos y del cumplimiento de estas profecías, van a dar honor, gloria y honra al Creador de todos los universos, al Todopoderoso Yahweh. A raíz de lo que pasa en esta tierra, ¿qué quiere decir eso?
Hermanos, que todo el universo está pendiente a lo que sucede en este mundo. Y todos, y muchos, no todos, pero muchos de esos mensajeros, muchos de esos seres celestiales de otros mundos, de otras dimensiones del universo, y quizás incluso de otros universos, visitan de vez en cuando esta tierra, la están estudiando, la están analizando y están viendo cómo y de qué manera van a intervenir a su debido tiempo los mensajeros, no los ancianos. Los 24 ancianos son los jefes de 24 gobiernos celestiales, ya lo explicamos en el capítulo 4. Pero ellos tienen mensajeros que envían a esta tierra. Perdón. Todos adorarán y reconocerán a Yahweh como el jefe grande de todo el universo. ¿Ok? A raíz de lo que sucede aquí, diciendo, nosotros agradecemos a ti, Yahweh de las huestes. Disculpen un segundito. Nosotros agradecemos a ti, dicen ellos, Yahweh de las huestes, porque tú eres y eras y vendrás, pues has tomado tu gran poder y has reinado. Ahí está. Cuando venga Yahushua, el Mashiach, implante su reino en esta tierra, según estudiamos ya muchas veces lo hemos hecho, ahí se impondrá el reino del Todopoderoso Yahweh en esta tierra a través de su hijo Mashiach. Como estuvo de manera limitada en esta tierra también el reino de Yahweh bajo David, que fue un Mashiach también, un rey ungido, David. Y a eso se le llama en las escrituras el reino de Yahweh. Y al trono de David se le llama en las escrituras el trono del reino de Yahweh. ¿Ustedes conocen eso, los que conocen las escrituras sagradas? De esa misma manera, el trono del Mashiach en esta tierra, cuando venga y se implante su reino en Jerusalén, restaurando todas las cosas, será el trono de Yahweh, de manera representativa en esta tierra, ¿verdad? Y por eso dice, hablándole a Yahweh, has tomado tu gran poder y has reinado, o has comenzado a reinar, se puede traducir también. Y las naciones se han airado y ha venido tu ira, porque está hablando ahora no después del reino milenial, sino está hablando ahora antes del reino milenial. Y las naciones se han airado y ha venido tu ira y el tiempo de los muertos ser juzgados. Y que des un galardón a tus siervos los profetas y a los consagrados y a los que respetan tu nombre, los pequeños y los grandes, y que destruyas a los que destruyen la tierra. Hay gente que está destruyendo la tierra. ¿Acaso hay seres humanos ahora mismo que están destruyendo la tierra? Hermano, basta de escuchar las noticias del diario. Hay gente por todas partes destruyendo parcialmente, ¿verdad? De manera pequeña la tierra. Pero cuando se enfrascan en guerra los países, ahí destruyen la tierra en gran escala. Y esos van a ser destruidos también, porque lo dice ahí. Y que destruyes a los que destruyen la tierra. Así que cuidado, hermano, con eso de destruir la tierra. Y finalmente dice, y fue abierto el templo del Todopoderoso en los cielos. Porque hay un templo de Yahweh en la tierra, a través de esta profecía. Ya lo hablamos al principio, ¿se acuerdan? El templo del Todopoderoso en la tierra es su pueblo. Pero aquí dice, y fue abierto el templo del Todopoderoso en los cielos. Esa es la visión, él vio el cielo abierto. Y fue vista el arca de su pacto en su templo, y fueron hechos relámpagos y voces y truenos, y un terremoto y granizo grande. Eso sucederá literalmente o poquito antes de la segunda venida del Mashiach a esta tierra, queridos hermanos. Y si es simbólico, pues se representará ¿cómo se llama? Una reformación de todo este mundo, de todas las naciones, de todos los gobiernos, de una manera tan grande que se puede comparar con un terremoto, ¿verdad? Relámpagos y voces y truenos y un terremoto. Todo va a cambiar en este mundo cuando venga el Mashiach. Así que eso es de lo que nos está hablando
este capítulo. Sí, como me dicen en el chat, que yo no estaba viendo el chat mientras presentaba el documento, la palabra que yo buscaba era arrebatamiento. Cuando venga el Mashiach, va a haber un arrebatamiento. Ese es otro tema, ¿verdad? Viene después y ya se ha hablado antes, pero también se va a mencionar después. Perdón, el arrebatamiento que algunos equivocadamente llaman el rapto. Es una mala traducción del inglés rapture. Rapture no es un rapto, es un arrebatamiento. Bueno, pues eso sí viene, pero eso es otra cosa, ¿no? Eso es cuando venga el Mashiach, no se no es ahora. Así que hasta aquí llega, hermanos, la exposición, como les dije, sencilla y breve del capítulo 11. Hay mucho más que decir, pero todo eso mucho más que decir está en los capítulos subsiguientes. Así que les invito a que me acompañen en las próximas semanas, ¿verdad? Iremos cada semana un solo capítulo para ir poco a poco. Hoy estamos en el capítulo 11. Próxima semana estaremos, si ya lo permite, en el capítulo 12, que es uno de los más interesantes de este libro. Capítulo 12 de Revelación. Y más sencillo y más fácil de explicar también. Así que con esto, queridos hermanos, me despido de los hermanos que nos están viendo en YouTube. Hasta la próxima semana, que espero que por lo menos algunos de ustedes me acompañen, ¿ok? Así que hasta la próxima, entonces, shalom.